Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El gran amor entre Sara Bluma y Can Yaman ha terminado definitivamente tras el escándalo de drogas. El misterioso mensaje de Sara lo revela todo. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo de las revistas y ha dejado a todos con la boca abierta, porque nadie esperaba un final tan dramático para una de las parejas más seguidas del momento. Como todos saben, la agenda ha estado muy ocupada en los últimos días con los terribles acontecimientos que rodean al famoso actor Can Yaman, quien siempre ha sido conocido por su carisma y su éxito en las pantallas. Pero esta vez, lamentablemente, los titulares no hablan de sus series ni de sus éxitos internacionales, sino de un evento muy oscuro que ha cambiado el rumbo de su vida y de su relación sentimental. La detención de Can Yaman por un asunto relacionado con las drogas cayó como una bomba en el mundo del espectáculo, y mientras todos intentaban entender qué estaba pasando realmente, los ojos se volvieron inmediatamente hacia una sola persona, su novia, la bella y talentosa Sara Bluma. Todos nos preguntábamos cómo reaccionaría ella ante esta situación tan difícil, si apoyaría a su pareja en estos momentos oscuros o si decidiría alejarse para proteger su propia imagen y su corazón. Y finalmente, el silencio se rompió, pero no de la manera que los fans de la pareja esperaban. Porque Sara Bluma ha hecho una publicación en sus redes sociales que ha confirmado los peores temores de los seguidores de este amor. Sara, quien había mantenido un silencio absoluto durante las primeras horas tras la noticia del arresto, apareció en su cuenta de Instagram con un mensaje que, aunque no mencionaba el nombre de Can directamente, lo decía todo con una claridad dolorosa. La nota que compartió decía textualmente: en el momento en que confías en alguien, le das el poder de destruirte, y a veces, esa destrucción es irreversible. Estas palabras, escritas sobre un fondo negro y acompañadas de una música melancólica, encendieron las alarmas de inmediato. ¿Qué quería decir realmente Sara con esto? ¿Se refería solo al arresto o había algo más profundo? ¿Una traición a la confianza que iba más allá de los problemas legales? Poco después de compartir esta misteriosa nota, llegaron los reportes que confirmaban lo que muchos ya sospechaban: Sara Bluma ha decidido poner fin a su relación con Can Yaman. Según fuentes cercanas a la pareja, Sara está devastada, no solo por el hecho de que el hombre que amaba esté involucrado en un escándalo de drogas, sino porque siente que toda la relación se basaba en una imagen que no era real. Se dice que Sara, en una conversación privada con sus amigos más cercanos, dijo entre lágrimas: yo le entregué mi corazón y mi confianza absoluta, creí en él cuando nadie más lo hacía. Pero enterarme de esto ha sido como recibir una puñalada por la espalda. No puedo estar con alguien que me oculta una parte tan oscura de su vida. Estas palabras reflejan el dolor de una mujer que se siente engañada, no por la falta de amor, sino por la falta de honestidad. Por otro lado, la situación de Can Yaman es cada vez más complicada, ya que mientras lidia con los problemas legales y los interrogatorios policiales, ahora también tiene que enfrentar la pérdida de la mujer que, según él mismo había declarado en muchas entrevistas, era el amor de su vida. Imaginamos que para Can, recibir la noticia de la ruptura en medio de una celda o bajo custodia policial debe haber sido un golpe devastador. Se rumorea que el actor, a través de sus abogados, intentó enviar un mensaje a Sara pidiéndole una segunda oportunidad, diciéndole: esto es un error, por favor no me dejes solo ahora, podemos superarlo juntos. Pero parece que la decisión de Sara es firme y definitiva. Ella ha dejado claro que la confianza es como un cristal: una vez que se rompe, nunca vuelve a ser igual, y el hecho de que Can estuviera involucrado en un ambiente de drogas ha roto esa confianza para siempre.
Los fans están divididos en las redes sociales. Algunos apoyan a Sara diciendo que hizo lo correcto al alejarse de un ambiente tóxico y peligroso, mientras que otros creen que debería haber esperado a que se aclarara la situación antes de tomar una decisión tan radical y pública. Sin embargo, el mensaje en el momento en que confías en alguien sigue resonando en la mente de todos, porque nos hace pensar en lo frágil que es el amor cuando se pierde la seguridad en la otra persona. Es muy triste ver cómo una historia que parecía un cuento de hadas se desmorona de esta manera tan pública y dolorosa. Sara Bloom ha eliminado todas las fotos que tenía con Can Yaman en sus perfiles, un gesto que en el mundo digital de hoy significa un adiós definitivo y sin vuelta atrás. Ahora, Sara se enfoca en sanar su corazón y en su carrera, tratando de mantenerse alejada del caos mediático que ha provocado el arresto de su expareja. Ella ha comentado a su círculo íntimo: necesito paz, necesito volver a encontrarme a mí misma, porque en esta relación me perdí intentando salvar a alguien que no quería ser salvado. Es una lección dura para todos nosotros sobre los límites del amor y la importancia de la transparencia en una pareja. Mientras Can Yaman enfrenta un futuro incierto ante la justicia, también enfrenta la soledad de haber perdido a su mayor apoyo. La prensa sigue esperando más declaraciones, pero por ahora, ese mensaje misterioso y la confirmación de la ruptura son todo lo que tenemos. Y es más que suficiente para entender que este capítulo de amor se ha cerrado con un final muy amargo. La decepción de Sara es palpable, y su valentía para poner límites, incluso cuando todavía hay amor, es algo que ha sorprendido a muchos. No es fácil dejar a alguien cuando está en el suelo, pero tampoco es fácil quedarse cuando sientes que la base de la relación era una mentira. Ahora la pregunta que todos nos hacemos es si Can Yaman podrá recuperarse de este doble golpe, el legal y el sentimental. El tiempo lo dirá, pero por ahora, la imagen de la pareja feliz es solo un recuerdo lejano. Queridos seguidores, esta historia nos deja muchas preguntas sobre el amor, la confianza y las decisiones difíciles. Hemos llegado al final de nuestro video. Ahora me gustaría saber su opinión, porque sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Creen que Sara Bloom hizo bien en dejar a Can Yaman en este momento tan difícil o debería haberlo apoyado a pesar de todo? ¿Qué harían ustedes si descubrieran un secreto así de su pareja? ¿Piensan que la frase sobre la confianza rota tiene vuelta atrás? Por favor, escriban sus pensamientos en la sección de comentarios, los estaré leyendo a todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Hasta la próxima.